Buenos días, nosotras somos el grupo número 2. Vamos a hablar sobre el tema temática, medidas de frecuencia, acopladores direccionales. Y nuestro grupo está conformado por Lisbeth y Lisette Díaz, y mi persona, David Hernández. Vamos a empezar a hablar con el primer tema que sería temática. Ok, en esta tenemos varias características que pueden ser, las temáticas son combinaciones, ¿verdad? De plano T, E y T de plano H. Un ejemplo de T real y el comportamiento interno del campo eléctrico lo encontramos en la figura 28, ¿verdad? Y excitación de una T mágica para el puerto 4. También tenemos el comportamiento interno del campo eléctrico. Los acopladores direccionales. Los acopladores direccionales se construyen comunicando dos guías a través de varios agujeros de medida reducida. En su configuración más sencilla solo hay dos agujeros separados. En la figura 29, ¿verdad? Tenemos las dos opciones que serían la A y la B. En la A, pues sería el acoplador direccional y la B, circulación interna de los campos eléctricos. También tenemos que el funcionamiento del acoplador es el siguiente, ya que la señal entra por el puerto 1 y al pasar por los agujeros pierde una pequeña cantidad de energía proporcional a las dimensiones de los agujeros. El resto saldrá por el puerto 2. Aisladores. Los aisladores son circuitos de dos puertos no recíprocos, ¿verdad? Que permiten el paso de señal en un sentido, pero no en sentido contrario, sino que su matriz de parámetro S es 6.130. Hay varias maneras de construir aisladores. Una estructura muy habitual es la de la figura 30. Y tenemos las opciones A y B, que la A sería aislador en una guía de onda rectangular y B, que sería esquema interno. También tenemos que las féritas son materiales no recíprocos, es decir, presentan características electromagnéticas diferentes en función de la dirección de propagación de la onda, que las atraviesa, en nuestro caso, permeabilidad magnética diferente. Medidas de frecuencia. La medida en la tasa de recurrencia de un evento cíclico o periódico en física puede observar la periodicidad en rotaciones, oscilaciones y ondas. Para una forma de onda analógica o digital, usted puede invertir el periodo de la señal para obtener la frecuencia. Cuanto menor es el periodo, mayor será la frecuencia y viceversa. Esto se ilustra en la figura, ¿verdad? Número 1, como lo pueden ver en la diapositiva, donde la forma de onda superior tiene la frecuencia más baja y la forma de onda inferior tiene la frecuencia más alta. Método de dos contadores de alta frecuencia. Para una señal de alta frecuencia, usted necesita dos contadores, ¿verdad? Un contador combinado, que serían los dos, genera un tren de pulsos con un periodo específico por el usuario de tiempo de medida, mucho más grande que el de la señal que usted está emitiendo por lo suficientemente pequeño como para evitar que el contador se desplace. Ya pueden verlo acá en esta imagen que tenemos aquí. Y tenemos métodos de medida de dos contadores de amplio rango, que sería para señales con variaciones en frecuencia, en este método de dos contadores, ¿verdad? En mayor precisión en todo el rango. En este caso, la señal de entrada se divide por un valor conducido o divisor y el número de tics de la base de tiempo interna se cuenta sobre un máximo lógico de la señal dividida. Esto, ¿verdad? Da el tiempo al máximo lógico, que es el producto del número de tics contados y el periodo de la base de tiempo interna. A su vez, se puede multiplicar por 2 para obtener el periodo de la señal dividida, que sería su tiempo máximo y mínimo, que es un múltiplo del periodo de la señal de entrada. Entonces, el periodo de la señal de entrada se puede invertir para obtener su frecuencia y lo pueden ver en esta imagen. Ahora los dejo con mi compañera. Instrumentos para frecuencia. Conectar su señal digital a un instrumento para contar la frecuencia. Muchos dispositivos con temporización de hardware pueden ser apropiados para medidas de contador. Consideren un sistema NI Compact DAQ como ejemplo. La base de tiempo del hardware para NI Compact DAQ está ubicada en el plano trasero del chasis y no es específica de los módulos de la serie C y DNI. Frecuencia. La frecuencia es el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier evento periódico. El periodo es la duración de tiempo de cada evento repetitivo, por lo que el periodo es el recíproco de la frecuencia.
También se denomina frecuencia temporal, que subraya el contraste con la frecuencia espacial y la frecuencia angular. Para calcular la frecuencia de un suceso, se contabiliza un número de ocurrencias de este, teniendo en cuenta un intervalo temporal, y luego estas repeticiones se dividen en el tiempo transcurrido. Diferentes tipos de frecuencia. Frecuencias de onda. La frecuencia tiene la relación inversa con el concepto de longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda y viceversa. 2. Frecuencia instantánea y frecuencias de componentes espectrales. Una señal periódica se caracteriza por una frecuencia instantánea, que es hasta un factor, la tasa de cambio de fase, pero la misma señal se puede representar como una suma de componentes espectrales armónicos que tienen sus propias frecuencias, o sea que son constantes. Las propiedades de la frecuencia instantánea y la frecuencia del componente espectrales son diferentes. Ahora se lo dejo con mi compañero. El tercer tipo de frecuencia es el tipo de frecuencia cíclica, que en teoría está compuesta por la teoría del electromagnetismo, la física teórica, así como en algunos cálculos aplicados de ingeniería eléctrica y de radio. Es también conveniente usar una cantidad adicional, como frecuencia cíclica, que es la frecuencia circular, radial o angular, que generalmente está denotada por W. La frecuencia angular también es sinónimo de frecuencia radial, frecuencia cíclica o frecuencia circular. Es una cantidad física escalar. Acopladores direccionales. Un acoplador direccional es un dispositivo de medición que se integra en la línea de transmisión entre una fuente de red, como un generador de señal, un analizador de red de vectores o un transmisor y una carga. Los acopladores direccionales son especificados en términos de exactitud en la frecuencia central de la banda de operación. Un ejemplo de esto es que un acoplamiento de 10 decibeles puede tener más o menos 0.5 decibel, que esto significa que el acoplador direccional puede tener un acoplamiento de 9.5 decibeles a 10.5 decibeles en la frecuencia central de la banda. Línea de transmisión del acoplador. Como se muestra en la figura que está ahí en la diapositiva, un acoplador tiene 4 puertos: la entrada, la salida, el acoplado y el aislado. El término línea principal se refiere a la línea entre los puertos unidos. En algunos acopladores direccionales, la línea principal está diseñada para operar en alta potencia, o sea, en grandes conectores, mientras que el puerto acoplado puede usar un conector pequeño llamado SMA, que a menudo el puerto aislado está conectado a una carga adaptada interna o externa, que normalmente es de 50 ohmios. Factor de acoplamiento. El factor de acoplamiento representa la propiedad primaria de un acoplador direccional. El acoplamiento no es constante, varía con la frecuencia. Mientras que varios diseños pueden reducir esta variación, es imposible construir un acoplador perfecto sin ninguna variación en la frecuencia. Los acopladores direccionales son especificados en términos de exactitud con la frecuencia central de la banda de operación. Por ejemplo, un acoplamiento de 10 decibeles puede tener más o menos 0.5 decibeles. Esto significa que el acoplador direccional puede tener un acoplamiento de 9.5 decibeles a 10.5 decibeles en la frecuencia central de la banda. Esto está dado por la ecuación que se ve en la diapositiva. Esto ha sido todo, profesora. Muchas gracias por su Sí, atención. gracias, profe. Gracias, profe.